en los últimos 20 años sobre el tema de las demencias. Un tema que es cambiante. Hoy leía un informe de la población colombiana, cuán viejos vamos a estar, y hoy más o menos el 8.5% de colombianos son mayores de 65 años. Y se calcula que para el 2050 el 17% de los colombianos vamos a ser mayores de 65 años. Eso presupone una carga del sistema de salud enorme, porque como vamos a ver, las patologías relacionadas con las demencias pues son patologías de gente vieja. Realmente es como el enfoque actual. Yo me desempeño actualmente como jefe de departamento de psiquiatría de la Universidad del Valle, trabajo con la Universidad de ICESI como miembro de la Fundación Valle del Lili, y en la Universidad Libre trabajo y tengo un programa de clínica de demencias, de trastornos neuropsiquiátricos más bien, en el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, y hemos ido desarrollando investigación en algunos temas relacionados con neuropsiquiatría con la Universidad del Valle y con el Ministerio de la Protección Social. De lo que voy a hablar, quizás muy poco me voy a referir a fármacos. No trabajo con ninguna casa farmacéutica, no soy speaker de nadie, simplemente les voy a contar lo que estamos haciendo en este momento. Yo dije que me iba a enredar con esto y efectivamente. Bueno, esta es la expectativa de vida en el mundo. Realmente, si vemos en los 40, en los 1940, la gente vivía muy poquito, vivía 40, 45 años. Es muy probable que algunas de nuestras bisabuelas y quizás nuestras abuelas a los 50 años ya estaban de luto y en la mecedora, ¿sí? Porque ya el abuelo se había muerto. La mortalidad de los hombres siempre ha sido más alta que la mortalidad de las mujeres. Pero el desarrollo tecnológico en medicina, el advenimiento de nuevos fármacos, el advenimiento de los antibióticos, los tratamientos quirúrgicos, ha logrado que la expectativa de vida suba. Y realmente, aunque los países desarrollados tienen una mayor expectativa de vida, nosotros no nos quedamos atrás. Como decía, por ejemplo, en Colombia se calcula que en ese momento la expectativa de vida para el colombiano está alrededor de los 76 años, para la colombiana está alrededor de los 78. O sea que de manera paulatina vamos a ser una población cada vez más vieja nosotros también. Asimismo, el rendimiento cognitivo va cambiando con la edad. Si vemos esta es la curva de rendimiento cognitivo de jóvenes y tomamos la curva normal, mientras el rendimiento cognitivo de los ancianos se va corriendo la curva hacia la izquierda en una proporción de más o menos una desviación estándar. Esto es importante. Cuando empezamos a estudiar medicina en el año 84, lo que nos decían era que uno, por efectos de la vejez, uno perfectamente se volvía demente. De hecho, la pérdida de la memoria era interpretado como un síntoma propio de la vejez. Lo que sabemos hoy es que en ningún momento de la vida la pérdida de la memoria es normal. Cada vez que nos enfrentamos a alguien que se queja de perder la memoria, sin importar el grupo etario al que pertenezca, debemos preocuparnos. Sin embargo, el rendimiento, lo que pasa es que habría que entrar a definir qué es cognición. Lo que tradicionalmente nos han dicho es que cognición son todas esas funciones corticales superiores, la memoria, saber sumar y restar, saber orientarse. Realmente el concepto de cognición en la neurociencia es un concepto mucho más amplio, que involucra todas aquellas respuestas que nosotros damos frente a cualquier estímulo externo. O sea, que caminar es cognición, reírse es cognición, comer es cognición en un sentido mucho más amplio. De todas maneras, uno sí espera que el rendimiento de los pacientes ancianos vaya disminuyendo, y esto tiene su razón de ser. Si ustedes miran las imágenes cerebrales de un paciente de 4 o 5 años, el cráneo está completamente lleno de cerebro, pero si lo vemos a los 80 años hay procesos de atrofia cerebral que son ciertamente normales, ¿no? Incluso hay algunas alteraciones o algunas, los gringos lo llaman UFOs en las resonancias magnéticas, que son una serie de hiperintensidades en la sustancia blanca que son consideradas normales, a pesar de que cuando hay un evento patológico se consideran como causales de este evento patológico.
Aquí viene un tema, y es un tema que yo quiero que lo miremos despacio al final, y es lo que vamos a llamar el déficit cognitivo mínimo. ¿Qué pasaba antes? Antes el diagnóstico de demencia era una dicotomía, o uno está demente o no está demente. Y eso era así. Resulta que los estudios han mostrado que muchos pacientes van a tener déficit sin necesidad de ser dementes, pero están teniendo alteraciones en el funcionamiento de la vida diaria. Más adelante nos vamos a referir a ese tema. ¿Cuál es el problema hoy por hoy del diagnóstico de las demencias? El problema es que el diagnóstico hoy de demencia, la conceptualización de demencia, parte de un prototipo que es la enfermedad de Alzheimer. Y entonces partimos mal. Si nosotros tomamos la población menor a los 65 años, menos del 1% de la población en el mundo tiene una demencia. La prevalencia vital oscila entre el 7 y el 8%. O sea, el riesgo de en cualquier momento de la vida hacer un cuadro demencial es alrededor del 7 al 8%. Antes de los 65 años es raro. Si nosotros tomamos el grupo de demencias en mayores de 65 años, más o menos el 50% de estos pacientes van a tener enfermedad de Alzheimer. Eso ha llevado a que el concepto parta de Alzheimer, pero resulta que cada vez vemos muchas otras patologías que no son Alzheimer y que simplemente lo que estamos viendo es que tanto médicos generales como especialistas ven al paciente con el déficit cognitivo, inmediatamente le formulan un inhibidor de acetilcolinesterasa o un inhibidor de NMDA, y el paciente sin el menor estudio termina recibiendo un medicamento que quizás no necesite. Parte de la culpa la tenemos los psiquiatras. Esto es lo que hace el DSM. El prototipo o la alteración que más buscamos es la alteración de la memoria. Entonces el concepto de demencia parte de un concepto de pérdida de la memoria. Y resulta que el concepto de demencia es una cosa muchísimo más amplia que simplemente perder la memoria. De hecho, yo pienso que la mejor definición que hay de demencia la hizo Cummings en el año 90 y pico, cuando comenzó a decir que demencia era el deterioro del funcionamiento con respecto a una línea de base. Con eso se excluye el retardo mental, porque pues el retardo mental uno no puede caer del piso, pero el paciente que tiene algún nivel intelectual, algún nivel, llamémoslo, de estudio, nivel cognitivo, pues va ascendiendo en la escala, y si comienza a caer en la escala, ahí debemos considerar un cuadro demencial. Y a partir de ahí sí comenzamos a mirar qué hacemos con el paciente, cómo hacemos el diagnóstico. En esto hay una pelea de todos los días en los que estamos trabajando de lleno en el tema de las demencias, y es el sistema. Usted viene aquí, se quiere dejar la memoria, y entonces mi obligación es decir, pues se está perdiendo la memoria por tal razón. Comienza a investigarla. Entonces comienza el auditor médico a decir que eso no es necesario, que ese examen sobra, Entonces, realmente, lastimosamente, el sistema no posibilita un diagnóstico adecuado, y si no posibilita un diagnóstico adecuado, no va a ser probable un tratamiento adecuado. Si un médico geriatra tuviera 100 pacientes mayores de 60 años en su consulta, debería tener siquiera 42 pacientes que se quejan de olvidos. La causa de consulta más frecuente en las clínicas de demencia es la pérdida de la memoria. La gente se puede aguantar desorientarse, la gente se puede aguantar no recordar cómo se llama cómo es que se llama, pero cuando comienza a perder la memoria, comienza a preocuparse. De estos 42, debería tener además 23 con un deterioro cognitivo y al menos 12 pacientes con demencia. Miren que esto nos daría una prevalencia muy alta, porque nos daría dando una prevalencia de más o menos 12% de cuadros demenciales, y vimos que la prevalencia vital oscila entre el 7 y el 8%. Pero esto es interesante porque lo que nos está diciendo es, mire, usted tiene 42 y 23, ¿sí? Son 65, tiene 77 pacientes
con algún tipo de problema. ¿Sí? Yo siempre le digo a los estudiantes de medicina, miren, uno a un paciente que se queda en la memoria no le perdona un Minimental. Un Minimental usted lo aplica en 3 minutos, usted puede tener el señor en posición impúdica como urólogo, haciéndole un tacto rectal y perfectamente puede estarle preguntando qué fecha es hoy, qué hora es, dónde estamos, ¿sí? Porque la mayor parte de los pacientes se nos pasan. Entonces, cuando nos llegan a nosotros, a las clínicas de demencia, lo que tenemos son una cantidad de pacientes con un gran deterioro cognitivo, marcado por síntomas que son muy perturbadores. Por ejemplo, el síntoma psicótico es muy perturbador, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Parkinson, que hacen una variante de demencia, que es la enfermedad por cuerpos de Lewy, y comienzan a tener alucinaciones. Entonces ven animales, ven alfileres en la comida, ven ratas que caminan por todo el cuarto. Es decir, hay una cantidad de alteraciones que si nosotros hubiéramos puesto atención al inicio del proceso, probablemente no tendríamos toda esta sintomatología. Lo que esperamos es que definitivamente los países en desarrollo muestren un aumento en la frecuencia de demencia. Y esto tiene varias explicaciones. La primera, pues es que en la medida en que nos hemos ido desarrollando, pues tenemos acceso a más tecnología, más medicamentos, entonces la sobrevida se prolonga. Lo segundo es que estas poblaciones de los países desarrollados ya son poblaciones viejas. Entonces la probabilidad de que aumente la frecuencia de las demencias es menor. Nosotros todavía tenemos mucho campo para envejecer, ¿sí? Entonces, en la medida en que tengamos poblaciones más viejas, vamos a tener mayor probabilidad de encontrar cuadros demenciales. Estos son estudios de cómo se mide o cuál ha sido la frecuencia de demencias en diferentes países en América Latina. Si vemos, en la medida en que la edad aumenta, va aumentando la prevalencia, ¿sí? Que es lo que esperamos, ¿sí? Pero vemos además que la proporción hombres a mujeres varía. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, entre los 65 y los 69, es más en mujeres que en hombres. Mientras que, por ejemplo, en el Perú, para el mismo grupo etario, es mayor en hombres que en mujeres. Esto obedece a muchas cosas. Obedece al hecho de, por ejemplo, estas poblaciones tienen diferentes epidemiologías en demencias, tienen diferentes sistemas de registro. El único estudio en Colombia que se ha hecho, un estudio serio, estamos esperando el análisis ya en específico del Estudio Nacional de Salud Mental, que algo preguntó de demencias sin meterse en el tema. Pero el único estudio más o menos serio que ha habido lo hizo de Piñero, lo hizo en los 90, y hablaba que en la región suroccidental, que nos corresponde a nosotros, más o menos el 13 y 14% de pacientes iban a tener un diagnóstico de demencia. Esto es más o menos lo mismo. ¿Qué pasó con el DSM-5? Verán que los psiquiatras tenemos un par de sistemas de clasificación, que son el DSM-5, y se está preparando el CID-11. Nosotros teníamos como muchas expectativas al respecto de qué iba a pasar con el diagnóstico de demencias por el DSM-5 y nos llevamos una desagradable sorpresa. Entre otras cosas porque nosotros estábamos esperando que se comenzara a reconocer el déficit cognitivo mínimo como una entidad diagnóstica. Y ahora vamos a mirar por qué estábamos esperando eso. Sin embargo, si ustedes ven, sale lo perogrullo que es la demencia taurina en el cerebro, pues, se cae por su peso, lo mismo que sabíamos que era crónico progresivo, y le da un énfasis a funciones, a capacidades corticales. Y esto es muy simpático, porque es que la impresión que da es que todavía la gente tiene la conceptualización del cerebro, como que la corteza cerebral hace una cosa y las estructuras subcorticales hacen otra. Como si esto fuera un Lego, en el que uno las fichas amarillas se colocan sobre las fichas rojas y no hay ninguna relación entre las fichas amarillas y las fichas rojas. El cerebro no funciona así. El cerebro, los mejores ejemplos dan
tanto las vasculares como las asociadas al Parkinson, donde las alteraciones subcorticales, las alteraciones de sustancia blanca, tienen una repercusión sobre las funciones corticales y viceversa. Entonces, por ahí tampoco nos sirvió, pero además, nosotros estábamos esperando que se comenzara a introducir ya criterios de exámenes, o sea, los paraclínicos. Tomemos, por ejemplo, el ejemplo de las demencias vasculares, segunda causa de demencia en el mundo occidental, donde, por ejemplo, el DSM habla de alteración en la imagen cerebral. No dice ni en qué imagen cerebral ni en qué alteración, simplemente dice alteración en la imagen cerebral. Y en esto, cuando estamos tratando cada vez de ser más precisos en el diagnóstico, este tipo de criterios tan amplios no nos permiten entrar a discernir exactamente ante qué estamos. Los agentes etiológicos son muy variables. Todavía pensamos, y este porcentaje, el 60% que corresponde a la enfermedad de Alzheimer, cada día va a ir disminuyendo de tamaño. Este que era todo lo verde anteriormente correspondía a las demencias vasculares. Miren cómo demencia vascular pura se ha ido encogiendo y la presencia de lesiones vasculares y de los hallazgos neuropatológicos de la enfermedad de Alzheimer van constituyendo un grupo que va creciendo también, que son las demencias mixtas. Vienen después un grupo que es el grupo que correspondería a este otro 15%, que son las demencias asociadas a los trastornos del movimiento, que básicamente está el Parkinson, pues como el más claro, pero viene un grupo que es el grupo de las demencias frontotemporales, lo que anteriormente llamaba la enfermedad de Pick, las demencias frontales, ahora se han agrupado en una entidad nosórica mucho más amplia. Este grupo va a ir creciendo. ¿Y va a ir creciendo por qué? Resulta que anteriormente uno hacía el diagnóstico de síndrome demencial. Estamos hablando de hace 40 años, el paciente tenía problemas que da la memoria, decíamos tiene una demencia, y generalmente le decíamos no hay nada que hacer, lléveselo para la casa, que coma lo que quiera, y el tipo se queda 15, 20 años dando dolor. ¿Sí? Hoy le decimos espérate un momentico, porque es que ya tenemos estudios genéticos que determinan cuál es la población que pueda tener la enfermedad de Alzheimer. Ya tenemos estudios imagenológicos que nos permiten visualizar las placas y los ovillos. O sea, ya tenemos muchas más herramientas diagnósticas y probablemente en la medida en que seamos más precisos en el diagnóstico, la categoría se va a ir encogiendo y se va a dar por relacionar. El fenómeno más interesante sucedió con las vasculares, porque las vasculares, a finales de 1800, el doctor Biesbanger describió una cosa que se llamó la enfermedad Biesbanger, que eran problemas vasculares profundos de la microvasculatura más profunda del cerebro que van a cuadros demenciales. Hashinsky, en más o menos los comienzos de los 50, comenzó a decir, espérate que ahí tiene que haber otros factores. Entonces comenzó a hablar de demencia vascular. 20 años después, Hashinsky dijo, no podemos hablar de demencia vascular, sino tenemos que hablar de demencias vasculares. Todas las causas que me alteren la irrigación cerebral tienen que ser consideradas como un agente etiológico. Entonces probablemente vamos a irnos moviendo de este que es como el gráfico tradicional. Les traigo una anotación. El Japón en 1990 tenía la fórmula invertida, es decir, esto era verde y esto era gris. Tenía muchas más demencias vasculares que enfermedad de Alzheimer. Los japoneses, que son un poquito obsesivos, comenzaron a decir, pues hagamos algo. Y entonces comenzaron a hacer una campaña muy agresiva de control de riesgo cardiovascular. Y en 10 años, esta es el mismo gráfico de las demencias en Japón. ¿Eso de qué nos da idea? Si nos fijamos en el criterio del DSM, a uno le da una demencia y le amarran una piedra de molino al pescuezo y lo tiran al fondo del lago. Ya no, porque estamos viendo que hay posibilidades de intervención sobre pacientes. Si nosotros tomáramos lo que, y ahora vamos a ver que es un término inadecuado,
lo que anteriormente llamaban demencias degenerativas, que correspondían al Parkinson, al Alzheimer, a las enfermedades por priones. Si nosotros dijéramos, bueno, vamos, a esas no hay nada que hacerles, corresponderían, según las series, a un 50 o un 60% de los cuadros demenciales. Seamos generosos, digamos que son el 70%. Pero tenemos el 30% de pacientes con procesos demenciales a los que sí les podemos hacer algo, los que sí podemos intervenir y sí podemos modificar el curso natural de la enfermedad. Y aquí viene una cosa que a mí me parece muy importante siempre traerla, y es cómo vamos a denominar las demencias. A mí todavía me da prurito cuando colegas hablan de demencia senil. A mí eso es como que me pisan un callo, por no decir otra cosa, ¿sí? Cuando la gente todavía habla de demencia senil en el siglo XXI. El término de demencia senil fue mandado a recoger hace por lo menos unos 30 años. ¿Por qué? Primero porque por fortuna la línea de la vejez ha ido aumentando. Entonces cada vez me alejo más, en lugar de cada vez me acerco más, ¿cierto? Finalmente a los 60 años no estaba viejo, ya ahora a los 76 no dice un hombre maduro tan interesante, ¿cierto? Entonces ya no se puede hablar que los 65 años era una línea divisoria, que era una línea completamente artificial. Y decían entonces, si le empieza a los 65 es senil, y si le empieza antes de los 65 es presenil. Eso no existe. Podemos buscar como alternativas de clasificación que nos digan más cosas que simplemente si estoy viejo o no estoy viejo. Entonces, por ejemplo, uno usó durante mucho tiempo este tipo de tipificación, llamémoslo así, anatómica, por si las demencias eran corticales o subcorticales. Era lo que les decía la rata. Ojalá el cerebro funcionara así, porque entonces sería muy sencillo. Se daña la corteza, fabricamos una corteza y la ponemos ahí como un Lego, y como no tiene ninguna relación con las estructuras subcorticales, pues tiene que pegar. Los neuropsicólogos nos han dado muchísimo la mano, ¿sí? Desde los trabajos pioneros de Luria, que comenzó a hablar de cómo funciona. O sea, no es solamente que el frontal sirve para que uno no vaya a golpear a nadie, sino cómo funciona y cómo puedo evaluar la función. Entonces, desde el punto de vista neuropsicológico, el apoyo que nos da en términos del diagnóstico es muy importante. Y pues, ustedes saben que el patólogo es el tipo que siempre sabe todo, pero siempre llega tarde. Entonces, claro, cuando él ya coge el cerebro, lo tasajea, dice, pues es que aquí tenemos sí, cuerpos de Lewy, o tenemos placas y ovillos, pero pues tenemos que anticiparnos a eso, tenemos que como mirar cómo llegamos antes al diagnóstico. Esto de la fisiopatología, yo le digo la fisiopatofantasía, porque realmente lo que hoy dicen que es, mañana nos van a decir que no. Por ejemplo, durante mucho tiempo se habló del APOE4 como un marcador específico de Alzheimer. Resulta que hoy sabemos que el APOE4 es un fenómeno fisiológico. El punto final de la apoptosis involucra APOE4. Entonces estamos convirtiendo en patológico un fenómeno fisiológico. Entonces ahí tampoco vamos a recibir como mucha ayuda y nos quedamos con lo que trabajamos en el día a día, que es los diagnósticos clínicos. ¿Qué vamos a hacer frente a estos pacientes? Estas son diapositivas viejas que siempre las pongo a propósito, porque miren que todavía se hablaba que había ciertas cosas que nos permitirían diferenciar demencias corticales de subcorticales. Entonces, por ejemplo, el lenguaje era un factor muy importante de evaluación, y se decía que las demencias subcorticales no presentaban afasia, mientras las corticales presentaban afasia de manera temprana. ¿Cuál es el problema? Si usted hace un infarto estratégicamente localizado, usted queda afásico y queda demente. Entonces aparece temprano en la enfermedad. Las alteraciones del lenguaje pueden anteceder
a las alteraciones motoras en el Parkinson. Entonces, casarnos con que si no hay afasia, si el paciente reconoce y recuerda, si la función visoespacial está alterada o conservada, nos vamos a casar con que sea cortical o subcortical, que es muy complejo. Miremoslo por dominios, que de pronto nos queda más fácil. Si uno tiene una alteración cognitiva, una alteración conductual y una alteración funcional, uno tiene una demencia. Y se introducen dos elementos importantes en la evaluación del paciente con demencia, que es el elemento de conducta y el elemento de funcionalidad. Estos dos elementos se introdujeron en la conceptualización de demencia en los últimos 20 años. Hace 30 años no hablábamos de esto. Desde hace 20 años, a raíz de los primeros estudios con tacrina, que fue el primer medicamento que se usó para la enfermedad de Alzheimer, se comenzó a decir, bueno, vamos a darle medicamento a los pacientes, pero ¿cómo evalúo si se mejora o no se mejora? Y de un proceso rudimentario como el que se llevó a cabo con la tacrina, que era mira cuántos puntos mejoraban el Mini-Mental, pasamos al desarrollo de escalas específicas que nos miden la parte conductual y la parte funcional de los pacientes. Porque yo puedo tener una queja de memoria, ahora miramos el algoritmo, la medicina de palitos, como decía el doctor Edgar Cobo. Yo puedo tener el déficit cognitivo, pero mi conducta no se altera y mi funcionalidad no se altera. Y estos fueron los pacientes que nos metieron en el problema. Porque el paciente que viene, que no se acuerda de nada, que ve al hijo y dice que es el papá, que ve a la hija y dice que es la mamá, que ya no controla esfínteres, que además de todo está delirante y alucinado, pues ese paciente es muy fácil de diagnosticar como una demencia, ¿verdad? El problema nos lo ponen los pacientes con quejas específicas en alguno de estos tres ítems, en quienes tenemos que entrar a determinar si tienen o no una demencia. Recuerden una cosa, la enfermedad mental, mal llamada funcional, es una enfermedad mental de gente joven. Dentro de ese grupo está la esquizofrenia, están los trastornos afectivos bipolares, están los trastornos delirantes. Eso es de gente joven, de muchachos. Porque creo que excepto aquí, nadie más de nosotros tenemos derecho a que no tenga esquizofrenia ya. A mí me tiene derecho a que la esquizofrenia aquí. El resto, si nos da cualquier cosa, inmediatamente tenemos que mirar esto y mirar cuál es la causa física que me está deteriorando mi cerebro y me está llevando a la presentación de síntomas. ¿Cómo progresa, si tomamos el prototipo de las demencias, cómo progresa la enfermedad de Alzheimer? Entonces, tenemos una línea de envejecimiento normal que, como decíamos al principio, pues sí se presenta una caída que no debe superar más allá de la desviación estándar en teoría. Versus, pues ya lo que vamos a ver en una franca caída en el funcionamiento global del paciente, el funcionamiento cognitivo, donde en la medida en que vaya progresando, pues la funcionalidad del paciente va disminuyendo. Y nos metemos aquí en un problema. Y es que, bueno, decimos, lo seguimos y en el curso del tiempo no sobrepasa un límite. Lo seguimos y en el transcurso del tiempo vemos que básicamente estamos frente a un deterioro cada vez mayor. Pero nos queda que ni es de acá ni es de acá, que ni nos está quejando del envejecimiento normal ni tiene el deterioro funcional que tiene el paciente con el Alzheimer. Y miren, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, cómo de ese concepto que era una enfermedad de la memoria, pasamos a un concepto donde hay una cantidad de alteraciones en muchos dominios del funcionamiento cognitivo del paciente. Entonces, por ejemplo, la primera causa de consulta que nosotros tenemos del paciente con el inicio, con la detección temprana, es depresión y ansiedad. El anciano comienza a deprimirse y que comienza a tornarse ansioso. Y que simplemente dice, no, pues es que está deprimido, es que los hijos no lo visitan, se le muere la mujer. Y resulta que lo que está pasando
es un fenómeno que ha sido estudiado y que se ha encontrado que el paciente se da cuenta que lo está dejando el bus. Como se da cuenta que le está dando el bus, comienza a estar ansioso y comienza a estar triste. ¿Sí? Después vienen una serie de alteraciones que son lo que se llaman las alteraciones cognitivas, y viene una alteración, una pérdida de la autonomía, que es donde lo que decíamos ahora, tenemos que mirar la funcionalidad del paciente. Estos pacientes, de manera curiosa, dejan, por ejemplo, de salir. Entonces, la consulta es, pero es que yo trato de sacarla o yo trato de sacarlo y no salen ni a balazo. Le planteamos el paseo a tal parte y no. ¿Qué es lo que le está pasando al paciente? El paciente se está protegiendo a sí mismo de la angustia de un ambiente cambiante. Una de las cosas que más descompensa al paciente con enfermedades demenciales son los cambios bruscos de ambiente. Entonces, por eso el paciente prefiere irse quedarme en su casa, no me peguen la vida, déjeme a mí tranquilo, que yo voy funcionando aquí en mi casa. Y finalmente, pues la función motora que lleva a que el paciente se postre. Miren, por ejemplo, esto que es un resumen de lo que podríamos encontrar como síntomas, llamémoslo psiquiátricos o neuropsiquiátricos en diferentes tipos de enfermedad. Miren, tomen por ejemplo la agitación psicomotriz. Y este síntoma a usted no le permite diferenciar un Alzheimer de una demencia vascular, de un déficit cognitivo leve, de una demencia frontotemporal. Esto lo traigo ¿por qué? Porque es que estamos haciendo diagnósticos inadecuados a partir de síntomas. Estamos viendo la punta del iceberg y cuando vemos la punta del iceberg decimos Alzheimer. Pues como la mayor parte de los pacientes con demencia tienen Alzheimer y entonces los tratamos. Y no nos tomamos el trabajo de mirar si el control que tiene es una enfermedad vascular cerebral severa o un infarto, si lo que tiene es una atrofia frontotemporal y una disfunción del aparato del sistema ejecutivo. ¿Sí? Miren que realmente uno no podría armar un cuadro único de un proceso demencial a partir de una serie de síntomas neuropsiquiátricos. ¿Qué hacemos entonces? El paciente consulta. El paciente dice, a mí me está pasando algo. Por ejemplo, estoy perdiendo la memoria. ¿Usted qué hace? Usted primero tiene que determinar si, a través de la anamnesis, el examen físico y un test de tamizaje, si el paciente tiene o no un deterioro, un déficit cognitivo. La historia clínica es fundamental, porque finalmente, tanto el paciente como la familia le van a decir que no era así. Generalmente en pacientes ancianos, el deterioro es lento y progresivo. Entonces, por ejemplo, la primera queja, si tomamos como prototipo el Alzheimer, es perder la memoria reciente, no se acuerdan de las gafas, del lapicero tirado, dejar el grifo abierto, la llave puesta en la puerta. Luego, y la memoria anterior, la memoria retrógrada, se conserva. Entonces es capaz de decir en qué casa vivió cuando tenía 5 años, cómo llamaba el perro, cuántas pulgas tenía, pero no es capaz de decir qué desayunó. Eso nos sirve versus, por ejemplo, algunas presentaciones donde lo principal es la alteración motora, como en el Parkinson. Entonces primero empieza la alteración motora y luego aparece la alteración de memoria. O por ejemplo, el que estaba bueno se acostó bueno y se levantó paralizado de un lado y afásico, entonces ya sabemos que probablemente tenga un proceso vascular. En esto, tanto la anamnesis como el examen físico son fundamentales. Usamos test cognitivos de tamizaje y ahí hay que hacer un resalto. El test de tamizaje es tamizaje. El test de tamizaje, ¿para qué me sirve? Para decir, esto es normal, esto no es normal, nada más. Hacer diagnóstico de Alzheimer, frontotemporal, vascular, a partir de un test de tamizaje es inadecuado. Seguimos usando el Minimental. Folstein lo desarrolló en el 76 a partir de observaciones de esa época de la medicina en la que no había estudios de
que tenía que hacer la comprobación y que entonces que si era verdad o no era verdad que medía lo que medía, sensibilidad y especificidad, no simplemente force lo tiró y lo seguimos usando porque es bueno, bonito y barato, baja sensibilidad, baja especificidad, pero el que lo tiene alterado está alterado y el que lo tiene normal y decimos está raro, pegamos que está raro. Si lo tiene normal y lo vemos normal, no estamos tranquilos. Podemos adicionar a otra, ahora está el MOCA, ahora está la prueba del reloj, o sea, hay una serie de exámenes adicionales, pero definitivamente Minimenta nos sigue sirviendo. Si decimos, hombre, si tiene un deterioro cognitivo, tenemos que pasar de la evaluación neuropsicológica. Y este es un área de la psicología que ha crecido tremendamente. En el año 96 el hospital psiquiátrico tenía una practicante que había hecho un curso de 3 meses de neuropsicología en la universidad donde estudiaba y esa era nuestra neuropsicóloga. Hoy en Cali hay 2 facultades de psicología que ofrecen maestría en neuropsicología. Están sacando 10, 20 neuropsicólogas por año. Y es importante, o sea, porque el trabajo que ella hace es importante. ¿Qué nos ayuda a decir la neuropsicóloga? Nos ayuda a decir, primero, si hay alteración o no alteración. Pero además nos ayuda a precisar la severidad del déficit. Y como adicional, y eso no lo hacen todas, infortunadamente, existe la probabilidad de hacer procesos de rehabilitación. Porque si yo digo el déficit es aquí, por ejemplo, yo hago un infarto cerebral parietal derecho y hago una minigación, tengo la posibilidad a través de una rehabilitación neuropsicológica, pues de pronto no a reconocer que este lado sí es mío, pero por lo menos sí a decir, aunque no sea mío, lo voy a cuidar. Sí tengo la probabilidad de hacer algún tipo de rehabilitación. Si la prueba neuropsicológica es alterada, si la prueba neuropsicológica es dudosa o es normal, nos quedamos tranquilos y decimos que este paciente es normal. Muchas veces nos queda la duda y entonces decimos, repitamos en 6 meses, en un año, porque finalmente ¿qué hace una prueba neuropsicológica? Y es parte del problema que nos ofrece. Hace un corte transversal, nos dice cómo está hoy, pero no nos dice cómo estaba antes. Y esto es importante. Miren, por ejemplo, que en Alzheimer se dice que el nivel educativo protege, que si uno tiene un doctorado en farmacología, uno nunca le va a dar Alzheimer, lo dice, ¿cierto? Resulta que lo que estamos viendo es que probablemente no protege, sino que la manifestación con los tests que estamos usando no sea tan evidente desde temprano, o que el funcionamiento cognitivo del paciente va yendo mucho más despacio de lo que esperaremos en un paciente que no tenga una instrucción alta. Sin embargo, se sigue pensando, adicional a esto, que en la medida en que uno, digámoslo, se capacita, estudia, va aumentando el número de sinapsis, y que el número de sinapsis y la fortaleza de las mismas, en cierto sentido, no protegerían contra el trastorno, pero sí harían el deterioro mucho más lento. Porque si usted tiene 20 sinapsis, no es lo mismo si tiene 2000 sinapsis. Si tiene 20 sinapsis y pierde la mitad, te quedan 10, pero si tiene 2000 le quedan 1000, y con 1000 funciona mejor que con 10. Ese es más o menos el planteamiento que se está haciendo ahora. Y nos metemos en el territorio del deterioro cognitivo. Si la prueba sale alterada, tenemos que hablar de que el paciente tiene un deterioro cognitivo. Ojo, miren que ni siquiera hemos dicho todavía que tiene una demencia. Decimos que está deteriorado con respecto a un funcionamiento normal. Y entonces nos vamos a fijar en cuál es el estado funcional del paciente. Con mucha frecuencia, a la consulta llega el paciente que dice, yo no estoy bien de la memoria, pero es que yo siempre estoy de memoria. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si esto es peor de lo que estaba antes? Entonces tengo que mirar las escalas funcionales. O sea, qué tan autónomo es el paciente, qué tanto es capaz de cuidar de sí mismo, de cuidar de sus bienes, todo lo que es la parte funcional del paciente.
Si tenemos dudas, la prueba neuropsicológica negativa, tenemos un deterioro cognitivo, el estado funcional o es normal o nos quedan dudas, tendríamos que hablar del deterioro cognitivo leve, tema que nos vamos a meter ahora después de esto. Si el estado funcional está alterado, tenemos que comenzar a hacer diagnóstico diferencial. Primero, los cuadros confusionales. Los ancianos tienden o tienen mayor propensión a hacer cuadros confusionales que la gente joven. Y los médicos les ayudamos. Entonces, por ejemplo, el paciente está hospitalizado, se fracturó la cadera, no duerme, y le damos una benzodiazepina, que es como apagar un incendio con un bidón de gasolina. Entonces, lo que vamos a tener es un cuadro completamente confuso. El uso de ciertos medicamentos de manera bastante liberal, que nos estamos viendo los psiquiatras y que nos preocupan, como los hipnóticos, que teóricamente no eran adictivos, como el Zolpidem, como la Zopiclona, producen cuadros confusionales en pacientes ancianos. Las enfermedades físicas, los traumas, los hematomas, o sea, ese es un territorio que tenemos que explorar con cuidado. La otra parte del diagnóstico diferencial son los cuadros depresivos. Recuerden que la depresión hace un pico muy alto, más o menos hacia el final de la adolescencia, inicio de la edad adulta, y un pico menor hacia la edad adulto mayor. Entonces también tenemos que mirar, y recuerden que la depresión no produce una verdadera alteración de la memoria. La depresión produce una alteración de la atención, y el proceso de atención es la puerta de entrada a la memoria. Como decían las mamás, si usted no le para bolas, usted no aprende. O sea, si usted no está atento a lo que le está pasando, usted no va a tener memoria. Y nos queda el territorio de las demencias. Miren todo el camino que hemos recorrido. Desde acá de una sospecha, y lo último que tenemos en el escalafón es el cuadro demencial. Si ya tenemos el cuadro demencial y nosotros hemos, por una cuestión de facilidad de trabajo, hemos creado una categoría que no existe, que es el síndrome demencial. Lo creamos como categoría de trabajo porque nos interesa hacer el diagnóstico diferencial entre tipos de demencias. Y ahí es donde está el verdadero trabajo que estamos haciendo ahora. ¿Qué esperamos nosotros que haga el médico general o el médico que no está dedicado a trabajar en demencias? Que por lo menos nos lleve el paciente hasta acá. Bueno, que nos lo deje aquí por lo menos. Que por lo menos haga el test de tamizaje y no deje que el paciente se vaya. Porque es que el problema es que, como les decía ahora, cuando no están llegando, ya está el paciente con todos los síntomas francos de demencia, en quienes ya incluso es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial y además acompañado por síntomas de comportamiento o síntomas psicóticos. Esperaríamos que por lo menos se quedara acá, y si usted o no tiene el conocimiento, o no tiene el interés, o no tiene el recurso, cualquiera que sea la razón, no va a hacer nada con el paciente, refiéralo y nosotros nos encargamos de hacer el resto, porque el resto es importante. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que entrar a mirar factores etiológicos, porque los factores etiológicos tienen diferentes tratamientos. De eso, de su mamá está chocha, esas son chocheras de su mamá, llévesela para la casa y que coma lo que quiera comer y que camine donde quiera caminar, a decir, tiene un proceso vascular. Lo que decían antes es que era degenerativa o no degenerativa. Hoy tenemos la posibilidad de decir, por ejemplo, que las demencias vasculares son demencias tratables, pero no curables. Y mire que introducimos un término que no era usual en demencias, y es que las demencias tienen tratamiento. Y decimos que las vasculares son tratables porque si usted controla los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, alcohol, cigarrillo, el déficit que tiene el paciente no revierte, pero se estabiliza. Y ese es un trabajo bien importante. Calcule que usted, por ejemplo, se quedó acá y usted dijo tiene un Alzheimer y le colocó ribastigmina o le dio donepezilo o le dio memantina.
Resulta que lo que tiene el paciente es una hidrocefalia de presión normal, o un hematoma subdural crónico, ¿sí? O una depresión. Por eso es importante que ahora sí empecemos a pensar que las demencias no son simplemente Alzheimer y a todas les damos lo mismo. Y nos metemos en esto que esperábamos que pasara y no pasó, que es el déficit cognitivo mínimo. ¿Quiénes son estos pacientes? Son los pacientes que se quejan de falta de memoria generalmente, pero que la evaluación no nos deja en evidencia un cuadro demencial. Ese grupo de pacientes no existía, porque como les decía al principio, el diagnóstico de demencia era un diagnóstico dicotómico. O uno tenía demencia o no tenía demencia. Pero encontramos una cantidad de pacientes que cuando hacíamos todo el algoritmo anterior, los veíamos con algo de problemas y no sabíamos a dónde iban a coger. Entonces se creó una categoría aparte, es una categoría clínica, en eso el trabajo de Shinsky fue muy importante, que se comenzó a llamar el déficit cognitivo leve o el déficit cognitivo mínimo. Entonces, el paciente se queja, nuevamente como el paciente anterior, de algún problema cognitivo. Encontramos que no es normal para la edad. Encontramos que el paciente no está demente. Encontramos que no corresponde a esa desviación estándar de la que hablamos ahora, que era como esperable por la edad, pero que además el paciente conserva la funcionalidad. Este paciente que viene con lo que se llama la queja subjetiva de memoria y funcionalmente está en apariencia bien. Empecemos con él. Entonces decimos, bueno, vamos a decir que este paciente tiene un déficit cognitivo leve. Y comenzamos a escarbar qué pasa con él. Entonces decimos, ¿tiene problema de memoria? ¿Sí o no? Esto es lo que les decía el algoritmo que el doctor Edgar Cobo llamaba la medicina de palitos. Si puede para acá sí, si puede para allá no. Bueno. Si el paciente tiene alteración de la memoria, diríamos que tiene un déficit cognitivo leve de predominio amnésico. Y miramos si el déficit es solo de memoria, sí o no. Si el paciente tiene un déficit cognitivo simplemente amnésico de dominio único, lo ponemos acá. Y si lo tiene de dominio múltiple, lo ponemos acá. Si el paciente no tiene déficit de memoria, miramos a ver si hay o no dominio único y dominio múltiple. ¿Por qué es importante esto? Aquí vamos a llamar dominio múltiple. Cuando el paciente, además de la falla en la memoria, tiene falla en la atención, tiene falla en el cálculo, tiene falla en el sistema ejecutivo. Y es importante porque estos pacientes que tienen déficit cognitivo mínimo con amnésico, con alteración de dominio múltiple, es un paciente con demencia. Nada que hacer. El problema nos lo representan estos que solamente se quejan de la memoria, pero son funcionales. Anteriormente les decíamos, vaya para la casa tranquilo, que a usted no le pasa nada, pues debe ser que usted es desmemoriado de toda la vida, o probablemente lo que está pasando es el declinar cognitivo normal de la edad. Pero nos comenzaron a preocupar y ahora les muestro por qué nos comenzaron a preocupar. Esta la puse adelantada por error. Pero bueno, nos da lo mismo porque volvemos a que estos pacientes deben tener una evaluación. Historia clínica, antecedentes, examen mental, medimenta, test del reloj, y hacemos el diagnóstico de si tiene un déficit cognitivo y nuevamente venimos a la evaluación neuropsicológica, la evaluación paraclínica y la evaluación interdisciplinaria. Miren qué le pasa a estos pacientes. Y era la razón por la que se le insistió mucho a la APA de que creara la categoría de déficit cognitivo. ¿Qué hizo la APA? Creó demencias severas y demencias no severas. Alzheimer severo y Alzheimer no severo. Y cuando usted lee los criterios diagnósticos, son iguales. Nos dejó mirando para el páramo. ¿Qué pasa con esos pacientes con déficit cognitivo leve? Que algunos de estos pacientes
van a terminar en demencia. Y vamos a ver las estadísticas que no son algunos de estos pacientes. La gran mayoría de estos pacientes van a terminar en una demencia. Y es probable que lo que terminemos diciendo es que este es un estado prodrómico de los procesos demenciales. Y trataríamos de intervenir desde acá para no cogerlos acá. Y a partir de ahí puede tener cualquier causa, degenerativas, como Alzheimer, las frontotemporales, el de Lewy, el Parkinson, vasculares y otras, donde miren que acá comenzamos a mirar otras causas: infecciones por VIH, trauma craneoencefálico, depresión, hidrocefalia, depresión normal, metabólicas, tumores cerebrales, que nos van a dar una aproximación diagnóstica y terapéutica diferente. ¿Qué le pasa al paciente con déficit cognitivo leve? Los estudios han mostrado que más o menos del 10 al 15% de estos pacientes cada año terminan en Alzheimer. O sea, el riesgo de conversión o la probabilidad de conversión del déficit cognitivo leve, especialmente el amnésico Alzheimer, es alta. ¿Sí? Este es el primer estudio, fue un estudio muy interesante porque siguió a los pacientes que habían sido diagnosticados con déficit cognitivo leve a lo largo de 3 años. Y a los 3 años se encontraron que más o menos un tercio de estos pacientes estaban dementes. Y dijeron, ¿aquí qué pasó? Si nosotros les habíamos asegurado a esos pacientes que tranquilos, que eso es de la edad, de la medicación, no te preocupes, que ahí no pasa nada. Y cuando encontramos que estos pacientes, más o menos, la tercera parte en 3 años ya estaban con el diagnóstico de demencia. Esta categoría, también quiero hacerles el énfasis, porque es una categoría que de pronto es una categoría de hilar fino, es decir, como que ya uno necesita estar metido en el medio, estar como trabajando en el día a día para lograr hacer los diagnósticos, pero que, nuevamente, si el paciente le consulta, le falla memoria, por alguna de las déficits cognitivos, no lo mande para la casa, no lo mande tranquilamente para casa. Nuevamente, si a usted no le interesa, si no sabe, si no le gusta, todo el mundo le gusta trabajar con esos pacientes, mándelo a alguien que sí le guste, a alguien que tenga el conocimiento y que tenga la probabilidad de ayudar a un paciente de estos. Miren cómo progresan. El estudio de Ferris en el 2005, donde el grupo normal iba descendiendo el número de pacientes, en que la curva es mucho más suave, el número de pacientes que terminan en demencia versus el paciente con el déficit cognitivo leve. Entonces, el paciente con deterioro cognitivo leve tiene el riesgo de terminar. Si es amnésico, la mayor probabilidad es que termine teniendo una demencia de tipo Alzheimer. Si es de dominios múltiples, tenemos un problema, y es que no sabemos si es envejecimiento normal o es Alzheimer. Si es único de nombre, pero no en la memoria, o sea, no es amnésico, probablemente tenga alguno de estos: o una demencia frontotemporal, o una demencia por cuerpos de Lewy, o una demencia vascular, o una enfermedad de Alzheimer. Mire que entonces el panorama nos crece mucho, porque ¿qué estamos diciendo de un paciente que simplemente, como el cuento de García Márquez, yo vine a llamar por teléfono y terminé con un Alzheimer? Yo vine a preguntar porque en la memoria como que me fallaba un poquito y terminé con una frontotemporal. ¿Sí? Ojo con eso. Varios estudios que han mostrado de qué hacer con esos pacientes con déficit cognitivo leve. Y la conclusión, bueno, primero, hay todos estos estudios de demencia que las muestras son pequeñas, entonces las dificultades técnicas de comparación, pero básicamente lo que dicen es que hay muy poco que podamos hacer, incluso con medicamentos. Hay estudios con imantina, hay estudios con donepezilo, hay estudios con rivastigmina y galantamina, y realmente la probabilidad de revertir este proceso es muy poca. Entonces estamos quedándonos
una categoría adicional que nos va a tener en mayores problemas. Eso en cuanto a lo que sería el diagnóstico de demencias. Miremos qué vemos nosotros en los pacientes con la demencia diagnosticada, y es lo que se ha llamado las alteraciones no cognitivas. Las alteraciones no cognitivas, o sea, que no involucran la memoria, no involucran la atención y el cálculo, son una causa de consulta muy frecuente de los pacientes ancianos con demencias. Y son quizás la causa por la que muchos de los pacientes terminan o en hogares o maltratados por la familia, porque son causas que son perturbadoras para la familia. Son frecuentes, por ejemplo, hay una manifestación clínica en pacientes con Alzheimer en estadios moderados avanzados que se ha llamado el síndrome del crepúsculo. Y es que el paciente 4 o 5 de la tarde, cuando la cantidad de luz ha disminuido, le da el me voy, lleve para mi casa, estar en mi casa, baja los cuadros, arregla la maleta y lleve para mi casa, y estar en mi casa. Pero papá, ¿qué es eso que no están en mi casa? Y entonces comienza a haber una serie de alteraciones que perturban el cuidado. Empeoran el curso, deterioran pues la funcionalidad del paciente, y una parte importante es que en muchos casos estas alteraciones precipitan institucionalización. Los gringos tienen un sentido, saben que ellos terminan haciendo medicina de palito también, entonces dicen, ¿cuándo va a meter a un paciente en un ancianato? Nuestro medio, las cuidadoras, y hago el resalte que son cuidadoras, se aguantan el paciente con demencia hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Generalmente la hija, o la esposa, o alguien que no trabaja en la casa, o que deja de trabajar y el resto de la familia le paga. Los gringos dicen, vean, si el paciente tiene más de 85 años, una demencia severa, una enfermedad médica grave o terminal, no tiene familia, no tiene cuidador y no tiene red de apoyo social, mándenlo a un ancianato. Pero antes. Con otra situación, por ejemplo, hace unos 3 meses salió una guía de manejo sobre la alimentación integral en pacientes dementes, pacientes que tienen demencia. Y la recomendación de la Academia Americana de Neurología es: no les ponga sonda. La sonda aumenta la movilidad, prolonga la existencia de manera inútil y es un gasto de recursos que no vale la pena. Mire que ya eso que no es cognitivo, que no me acuerdo, produce una serie de alteraciones, una serie de disconfortes que tenemos que buscar cómo los solucionamos. Y un error que cometemos, y lo cometemos incluso los que trabajamos en esta área, es que muchas veces le damos más importancia al tratamiento farmacológico que a las intervenciones no farmacológicas. Es un poquito como que un Valium de 10 miligramos, mitad para el familiar y mitad para el médico, porque al paciente no le sirve. Entonces, más por la tranquilidad de nosotros y por quitarnos de encima al familiar, que da mucha lora, que viene todos los días a decir es que no duerme, es que no duerme, es que molesta. Entonces, debe un poquito de esto para ver si se mejora. ¿Qué hacemos? Si tenemos una manifestación no cognitiva, pues busquémosle cuál es la causa. Si el paciente tiene una depresión, si el paciente tiene un trastorno de ansiedad, es que tener un Alzheimer no vacuna contra nada, no vacuna contra una depresión, ni contra un trastorno de pánico, ¿cierto? Si decimos no, entonces miramos a ver si son cuestiones de agitación. O sea, si estamos en alguno de los dos extremos, desde el que está muy quieto hasta el que está agitado, y la intervención que haremos será diferente. Luego miramos los antecedentes, qué tan frecuente, cuánto dura y qué tan severa es la alteración. Mire que no simplemente decimos, es que está molestando mucho, entonces dele talco. No.
Resulta que, por ejemplo, la experiencia nos ha mostrado que el paciente con cuadros demenciales es un paciente relativamente estable. Es decir, el paciente mantiene un comportamiento relativamente estable. En el momento en que hay una alteración del comportamiento, una alteración no cognitiva, tenemos la obligación de mirar qué pasó. Y generalmente, ¿qué ha pasado? Cosas tan complicadas como una infección urinaria, que son relativamente frecuentes en pacientes ancianos, por diversas razones. Cosas tan sencillas como que le cambiaron la cuidadora. O tenía la cama así, y para que le entrara el aire se la pusieron así, y resulta que ya eso es un mundo completamente diferente para el paciente. O una costumbre que tenemos los colombianos y que todavía la observamos es: esta semana te toca a vos. Entonces, la maleta y el paciente para la casa de uno, y a la semana siguiente te toca a vos, y a la semana siguiente. Entonces el paciente vive en un permanente desubique que no le permite tranquilizarse. Cada que usted lo mueva de sitio, ese paciente se va a poner mal. Estos son pues los ejemplos de más o menos de qué tipo de alteraciones hay. ¿Qué hacemos? Primero hacemos un manejo general. Entonces miremos a ver qué le pasa. Cuando sabemos qué le pasa, generalmente la sola acción de tranquilizar al paciente y a la familia cambia. Por ejemplo, para el síndrome del crepúsculo se dice: préndale la luz y póngale música, porque parece que tiene una relación con la disminución de cantidad de luz que les genera angustia, y esta angustia les genera alteraciones comportamentales. ¿Sí? Generalmente el paciente del síndrome del crepúsculo es un relojito, todos los días a las 3 de la tarde, o a las 4, o a las 5, pero es un relojito. Pues si usted ya sabe que a las 5 empieza la función, a las 4:30, sáquelo de una vuelta, o sea, busque las alternativas. Busque además alternativas que le permitan mirar que, como los pacientes con demencia son como todos nosotros, tenemos la oreja selectiva. Hay a la que le ponemos bolas y hay gente a la que no le ponemos bolas. Yo tenía un paciente que las familias hacen unas adaptaciones sensacionales. Este paciente con una demencia vascular salía a solearse desnudo en el antejardín de la casa. Y cada que pasaba una muchacha, pues la silbaba. ¿Qué hizo la familia? Se compró unas láminas de zinc y le puso las láminas de zinc alrededor de la red. Entonces el paciente seguía saliendo desnudo, no perturbaba a nadie, no molestaba a nadie, y ellos no entraban en la pelea de vistas de papá, vaya, pongan los calzoncillos como la va a poder salir desnudo. Este mismo paciente no se bañaba, excepto cuando iba una enfermera que le decía: don fulano, vaya bañándose que yo ya subo. Y él decía: uy, esta me lo va a dar. Se subía, se bañaba y se acostaba desnudo en la cama así, y decía: que pues mira, ya voy, don fulano, ya voy. Es decir, cada quien va haciendo unas adaptaciones propias, y en eso el trabajo nuestro con los pacientes que tienen demencias, especialmente en estadios avanzados, no es con los pacientes, es con las familias. Es el soporte de: venga, le enseño cómo, o mire, le doy la oportunidad que usted hable de él. Asimismo, pues puede haber intervenciones farmacológicas, puede haber otro tipo de intervenciones, pero realmente se los traigo porque es una causa de consulta muy frecuente y que generalmente no necesita una resolución farmacológica. Para resumir, 1, las chocheras no existen. 2, la pérdida de la memoria nunca es normal. 3, si el paciente le consulta, estúdielo. Porque es que es muy triste cuando vemos ya lo que nosotros nos toca ver: el paciente en la silla de ruedas, el paciente ya que no puede, ya está afásico, ya no puede deglutir, y es la primera vez que consulta, cuando ha tenido un médico que lo ha estado cuidando, el médico de hipertensión, el médico general que le controla otras patologías, y que ve que el paciente se deteriora de manera paulatina sin hacer nada por él.
Ok, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una pregunta. Profe, después de que yo determino de que con prueba neuropsicológica de que el paciente sí tiene un deterioro cognitivo, después de que yo determino de que el paciente tiene un deterioro cognitivo, voy a evaluar el estado funcional. ¿Eso lo evalúo con actividades instrumentales de la vida diaria o con actividades básicas? Con las dos, y de hecho las neuropsicólogas dan las dos evaluaciones. ¿Cuál es el asunto con la evaluación neuropsicológica? Me parece muy pertinente la pregunta. La evaluación neuropsicológica casi que diseca la función del cerebro. Y la diseca en relación a unas pruebas específicas, pero también a cómo rinden la prueba. ¿Qué pasa con la mayor parte de las evaluaciones neuropsicológicas? Que no las leemos, sino que vamos a las conclusiones donde dice que tiene un déficit de memoria, tiene un déficit de atención y tiene una alteración de las funciones frontales. Las buenas neuropsicólogas te evalúan las actividades de la vida diaria, toda la que tiene que ver en relación con el medio, ¿sí? Y esa es la evaluación que te va a servir, porque yo puedo tener déficit de memoria y salgo todos los días al banco, voy a trabajar, hago consulta, ¿sí? Porque puedo compensarlo de alguna manera. Cuando me hacen ya las preguntas específicas, y ahí le hacen preguntas específicas, cosas tan sencillas como si se vaya por sí mismo, o cosas más complejas como si hace transacciones bancarias, todo eso te lo va a la evaluación neuropsicológica. Bueno, también otra pregunta, si no hay problema. ¿Hay algún tipo de test de tamizaje que esté ajustado por nivel educativo? ¿O cómo manejaríamos esto? Porque tenemos poblaciones que son muy heterogéneas. Sí. Realmente, los test de tamizaje, si partimos del primero que se usó, que fue el Minimental, la respuesta es no. Porque el Minimental tiene 5 preguntas de atención y cálculo que tienen que no sepa sumar y restar. Y que además sepa deletrear. Que son las preguntas de atención y cálculo. Eso se ha obviado a través de algunos malabares para lograr que entonces, si el paciente es capaz de repetir los días de la semana al revés, entonces decimos que la atención y el cálculo podría estar ahí. Pero además tiene 3 ítems al final del Minimental que exigen que el paciente sepa leer y escribir, donde le dicen cierra los ojos, haga el dibujo y escriba una frase. Entonces, desde ese punto de vista, no. Los otros, como el MOCA, podría uno decir que tiene menos injerencia de esta parte del nivel educativo. Temas elaborados, por ejemplo, como el Cognistat, como el Neurodoxy, se han tratado de ajustar por nivel educativo y por poblaciones. Ardilas, que es un colombiano que trabaja en Miami, que es uno de los desarrolladores del Neurodoxy, ha hecho el trabajo de decir los baremos de esta población son estos versus estos. ¿Cuál es el problema? En el día a día de la clínica es muy complicado no aplicarse un Neurodoxy. Aplicar un Cognistat, toma en un paciente normal, o sea que me responde todas, 10 a 15 minutos. En un paciente con una demencia, me toma 20 a 30 minutos. ¿Sí? Y en esta medicina que estamos haciendo en este momento, te consulta a vos como médica familiar porque le vas a cuadrar la glicemia y terminas haciéndole un Neurodoxy o un Cognistat. En una semana no tenés trabajo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es volvernos mucho más dinámicos. Primero, conocer. El grave problema, el problema que yo vengo viendo desde hace 20 años es que no sospechamos. Nos pasa por encima y no nos damos cuenta. ¿Sí? El paciente se queja de memoria y nosotros decimos, viejo, esto es normal. Si nosotros tenemos un buen índice de sospecha y usamos un test de tamizaje, estamos fortaleciendo la posibilidad y nos está preocupando y estamos buscando qué le está pasando al paciente. ¿Sí? Es que el grave problema es que todos estos pacientes, nadie los cuida, nadie los diagnostica. Miren, hacer un diagnóstico
gracias a la ayuda que nos dio Mauricio para los que publicamos el artículo sobre demencia frontotemporal, estudiar un paciente con demencia frontotemporal exige todo el tamizaje para otras causas de demencia, las infecciosas, las metabólicas, las hematológicas, una resonancia magnética nuclear que nos diga más o menos cuál es el estado temporal de infantales, y un SPECT cerebral o un PET cerebral más una evaluación del estudio. Yo tengo pacientes de ese estudio que tardaron más de un año haciendo la vuelta de la EPS, porque es que no, porque es que sí, porque es que tal vez. Entonces, es una lástima porque son pacientes que se pueden intervenir. Bueno, como está aumentado, ¿cómo van los procesos de interdicción? O sea, la parte legal se ha mejorado en Colombia. Esa es una cosa muy simpática, ¿sabes? Resulta que ahora por ley, si el médico detecta un paciente con demencia, tiene la obligación legal de sugerir el proceso de interdicción. Si la familia no inicia el proceso de interdicción, el médico tiene la obligación de denunciar a un anciano en proceso demencial que necesita un proceso de interdicción. La parte simpática es que ante quien denunciamos el bienestar familiar. No pueden con los niños, y a otra de colita le colgaron los ancianos. Nosotros en el trabajo del día a día siempre hacemos cosas como el manejo de la familia, el manejo de las intervenciones no comportamentales, 50% de cuidadores de pacientes con demencia están deprimidos, entonces necesitan intervención, y siempre se les sugiere haga la asesoría legal, porque perfectamente lo que yo digo en consulta, mire, yo le digo a él, fírmeme aquí simplemente como un test, yo salgo y mañana amanezco con casa acá arriba, gracias a que me firmó un papel. Entonces proteja al anciano y proteja al sistema. Es obligación de ley, es una ley de hace unos 3-4 años en que se dijo se tiene que someter a estos pacientes a una evaluación para el proceso de interdicción. Gracias, doctor. Dentro de todas las ayudas diagnósticas que se están manejando, puede ser imágenes, puede ser laboratorio, ¿existe algún marcador a medir que tempranamente pueda advertir o presumir que pueda desarrollar? Los estudios están muy incipientes a pesar de que haya progreso. El grupo de Francisco Lopera en Medellín está trabajando con la variante familiar del Alzheimer. Entonces, incluso hay una anécdota muy simpática con ellos, porque ellos trabajan con un grupo de Boston. Y un día, el doctor Lopera lo llaman de Boston y le dice, ve, vos tenés tales muestras y tales resultados. Y yo, sí, aquí están, me buscaron. ¿Por qué? Porque ya está aceptado para publicación esos hallazgos por otro grupo, y fue la primera descripción de la presenilina O, que es un gen que se ha asociado con la enfermedad de Alzheimer de variedad familiar. Alguna vez hablando con el doctor Lopera le decía, bueno, listo, sabemos todo el cuento de la genómica, que yo puedo tener los genes, pero pues pueda que no la desarrolle. Le decía, bueno, doctor, suponga que yo tengo un familiar con Alzheimer, que inició temprano en la variedad familiar. Usted me hace el test, me hace la medición de presenilina 1 y 2, y a mí me sale positivo. Usted me dice, ¿yo qué hago? Él, como buen paisa, pues se le montó por las orejas, comenzó a decirme qué bonito que está el día, cómo ha crecido este árbol en los últimos 15 minutos, y no me respondió. Porque es un tema candente en términos de la consejería y en el tema ético, ¿cierto? Si vos, yo te digo, tenés el gen de presenilina 1 y 2, te va a dar un Alzheimer en algún momento de la vida, ¿te gustaría saberlo? Entonces, con los otros medidores, con APOE4 se tenía mucha esperanza, porque se pensó que era un marcador específico de Alzheimer. Lo que estamos viendo es que es un marcador de un proceso fisiológico que es el proceso de apoptosis. De hecho, incluso hay una experiencia muy interesante en tratamiento de Alzheimer, donde
se comenzó a decir, ¿por qué no sacamos del cerebro placas y ovillos y telapo de 4? O sea, ¿por qué no ponemos el cerebro en la lavadora y sacamos todo eso? Y efectivamente había la manera de sacarlo a través de los vasos sanguíneos. Entonces el problema es que la molécula era tan grande que rompía los vasos sanguíneos y entonces resultaba peor el remedio que la enfermedad. Hoy, la prueba para Alzheimer es una prueba que incluso si el grupo de Medellín se la hace, no se la reporta, porque hoy todavía está en el proceso de experimentación. Entonces el paciente va, para su prueba, y cuando le dice al doctor López, bueno, doctor López, ¿y qué me resultó? El doctor López dice, no, pero es que eso hace parte de los estudios, entonces hay que esperar, y realmente ni siquiera era un reporte. Hay marcadores, por ejemplo, APOE4 en SPECT, en PET, pero todos estos todavía son estudios experimentales que no tienen una traducción en la clínica, ¿sí? El problema es que cuando uno lee todo esto, en los experimentos suena muy bonito, y le muestran a uno y le pintan la neurona de verde brillante y la otra de rojo, pero cuando uno va a trabajar en la clínica, esto no tiene ninguna representación. De hecho, mire, por ejemplo, lo que estamos insistiéndoles, bueno, hagamos la cuña negativa. El derecho frontotemporal. Una de las dificultades que tuvimos en el estudio es la calidad de las imágenes nucleares en Cali. En Cali existen 4 o 5 sitios, 6 sitios que hacen medicina nuclear, y de esos 6 sitios se ven 2. Entonces, ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, la última que me llegó, el SPECT cerebral, a uno le mandan 6, 7 placas, todas bonitas de color y todo el cuento. Me mandan una y defiende como puede. ¿Sí? Entonces el médico nuclear, yo le dije, mira, pues no, pero que no ve nada. Y me dijo, no, es que si ya no tengo que ver eso, que es el médico nuclear. ¿Sí? Eso le parece. Antes vi una paciente psiquiátrico que tuvo se golpeó una pierna y una sospecha de una fractura de un maleolo, y le mandé una radiografía a 9PS. La 9PS mandó a decir que el psiquiatra no tenía porque de la radiografía. Bueno. ¿Quieres contar algo? Muy bien, doctor, muchas gracias. Y gracias también por archivar el término de demencia senil, porque eso, el hecho de ser uno viejo no quiere decir que tenga que tener demencia. Y obviamente una cosa es la senilidad y otra la demencia, y está muy bien explicado. Y me parece que rotular a un paciente como demencia senil no tiene caso de hacerse. Puede que haya pacientes mayores con una psicosis, una esquizofrenia, lo que sea, como no puede haber una demencia juvenil ni demencia infantil. Entonces, me parece que ese término tiene que ser devaluado algún día y de ese quitarlo también. Ok, bueno, lo que ya está. No, debe ser. Doctor Rivas, pues, llegué un poco tarde a su conferencia, pero quería hacerle una pregunta. El paciente, pues en la evaluación clínica, se puede sospechar que puede llegar a tener una dificultad de pérdida de memoria, todo esto que se ha descrito. ¿Qué medidas se podrían tomar? No sé si en la conferencia, como llegué un poco tarde. O sea, y dentro de esa pregunta le digo, ¿sería útil la psicoterapia? Porque así como un paciente que tiene un buen nivel intelectual, de lectura, que tiene muchos aspectos, se favorece mucho para no ir al deterioro, la relación psicoterapéutica también puede ayudar más con ese concepto de plasticidad del cerebro, a aumentar redes neurales. Esa es una discusión grande. Eso tiene tanto de largo, pero me parece muy interesante traerlo por varias razones. Primero, yo creo que está cambiado. De hace 30 años que decíamos, lléveselo para casa y que coma lo que quiera y haga lo que quiera, a hoy tratar de determinar qué tiene. Pero además, tratar de estratificar el momento en el que el paciente está. Eso es una ganancia, ¿no? Ahí hay yo derivo esa pregunta en 2 cosas. Uno, que es la pregunta que siempre me hacen, ¿cómo lo prevengo? Estoy envejeciendo, ya vimos de 8.5
a 17% de pacientes mayores de 65 años que va a tener Colombia en 2050. Y el principal factor de riesgo para Alzheimer es envejecer, como lo prevé. De eso se ha trabajado mucho. Y yo siempre digo que los estudios gringos tienen un sesgo por la gente iletrada, por los latinos, por los negros, por las prostitutas y los homosexuales. A eso les va mal en todos los estudios. Yo no he visto un estudio gringo en el que le vaya bien a un personaje de estos. Entonces, parte de lo que están diciendo los autores americanos, que es diferente de lo que dicen los europeos, es que estudien mucho para que no lo alcance el Alzheimer. ¿Sí? Los europeos le están diciendo a uno, estudien mucho, sí, lo que el colesterol, que el tabaco, que el alcohol, que hay una cantidad de factores que son cofactores o que pueden ser epifenómenos. Entonces, la prevención, seguimos diciendo, pues siga estudiando, pues, bastante, ojalá aprenda mucho más. En cuanto a la intervención psicoterapéutica, es útil, pero hay que mirar qué psicoterapia le va a ofrecer y en qué momento de la enfermedad está el paciente. Miren, por ejemplo, lo que vemos con mucha frecuencia, lo que decía, la causa de consulta muchas veces es la depresión, y estoy deprimido porque me estoy olvidando de las cosas. Yo no he visto ningún estudio, no sé si usted lo conoce, pero yo no he visto ningún estudio de intervenciones de largo aliento como el psicoanálisis en estos pacientes. La mayor parte de los estudios están hechos con terapia cognitivo-conductual o con terapia de apoyo, ¿sí? Donde se le da un soporte al paciente y donde este paciente recibe como la posibilidad de atenuar ciertos síntomas que podrían estar empeorando el funcionamiento cognitivo. Eso por un lado. Pero se nos presenta otro problema. En el año 84, que yo empecé a estudiar medicina, que no hace bastante, a mí me decían, cuando entré a la facultad, que el cerebro nacía inmaduro y a los 2 años ya estaba completamente maduro. Cuando terminé medicina, en el año 90, me dijeron, no, hombre, de pronto a los 2, no, de pronto a los 5. Y ya hoy, después de los estados de Campbell, sabemos que el cerebro prolifera las sinapsis en cualquier momento de la vida. De hecho, la memoria es un fenómeno sináptico, un fenómeno bioquímico. Y ahí fue el premio Nobel a Campbell en medicina. Entonces, eso nos lleva a usted a pensar en el concepto de plasticidad cerebral. ¿Sí? Hasta dónde, si yo sigo estimulando, este paciente puede por lo menos estabilizarse. Por lo menos, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que el territorio de la demencia está plagado de gente que sabe mucho y de gente que no sabe nada. Entonces, y intervenciones que se han ido regulando. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Nosotros en el 98 hicimos una revisión de medicamentos en demensas vasculares. Vimos toda la base de datos existente y con el profesor de epidemiología mío en Chicago comenzamos a mirar qué pasaba. Y encontramos, por ejemplo, una cosa muy interesante, el ginkgo biloba. Vimos todos los estudios que se han publicado de ginkgo biloba. Y encontramos que no son comparables. Porque unos usan la raíz, otros usan la hoja, otros usan el tallo, otros usan la flor. ¿Sí? Pero que cuando se hacían los metaanálisis, se notaba que no servían. ¿Sí? Ahí caen los nombres de parto, ahí caen una cantidad de intervenciones a las que se le da un valor teórico de mejoría. Pero además, en el otro extremo están las intervenciones que se hacen de otras disciplinas, de la disciplina de la psicología, o de la neuropsicología, de la disciplina del trabajo social, de la disciplina de la sociología, donde han mostrado que intervenciones puntuales les sirven a algunos pacientes. Y ahí nos metemos en un tema complejo que es, los estudios muestran poblaciones, el trabajo de nosotros son individuos. ¿Sí?
Entonces, cuando uno trabaja con el individuo, usted lo sabe mejor que yo, cuando uno trabaja con el individuo tiene ciertas respuestas que pueda que la ciencia no nos dé toda la explicación, pero pues son efectivas. ¿Sí? Entonces, en conclusión, a esos pacientes se les debe ofrecer algún tipo de psicoterapia. ¿Sí? No estoy seguro, porque por lo menos yo no lo he leído, las intervenciones de largo aliento como el psicoanálisis han sido evaluadas. ¿Sí? Esa fue una discusión muy vieja entre psiquiatras, así si podemos evaluar los psicoanálisis, que pues yo creo que se escapa al objetivo de esta charla. Y la otra parte importante es la intervención sobre la familia. Ahí hay una cosa que yo no lo he encontrado medido, pero que es evidencia tipo 20, que es lo que yo veo todos los días. Y es cómo el deterioro del paciente es influenciado por la familia. Y le voy a contar una anécdota para cerrar. Mi suegro y su hermana tuvieron una enfermedad de Alzheimer. Los dos hermanos, eran los dos mayores, y se me enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues, me lo llevaron, pues, la intervención, el fármaco, los cambios ambientales. Y entonces, la familia de mi suegro dijo, listo, que hay que darle, en esa época dábamos Excelón en cápsula, el que había Excelón en cápsula, le damos Excelón en cápsula. Que hay que hacerle rutina, todo el manejo. El hijo único de esta otra señora dijo, luego nada de los psiquiatras, así textualmente, luego nada de ustedes, hombre. En 5 años, la señora estaba en un ancianato y el señor estaba en la casa. El deterioro de la señora, que vivía sola, que de todos los días le sacaba la comida del perro a la nevera, que se le podía dar la comida a la nevera, toda la integración, todo el deterioro que lleva a esto, mientras el otro está en la casa todavía. Ok, lo que nos ocurrió anoche.